Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. El Concilio Internacional Una Cita con Dios presenta La Iglesia Vertical, un libro escrito por nuestro pastor y fundador José Luis Soto, donde trata temas como siervos horizontales y siervos verticales, el peligro de actuar horizontalmente, la cizaña en la iglesia vertical, milagros a través de una iglesia vertical y mucho más. Adquiere este libro hoy mismo por una donación de $19. Llámanos al área 951-444-6222. Área 951-444-6222. A continuación, el mensaje de hoy, en la voz de nuestro pastor y fundador, José Luis Soto. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta reflexión que quiero presentar, hermanos, sencilla, pero práctica, quiero que la analicen. Todos sabemos gramática. Ustedes, si algo tenemos los hispanos, que somos muy gramáticos. Y al analizar la gramática y ver cómo el apóstol Juan lo presenta, en el principio era el Verbo, no teniendo otra forma más explícita que exponer que el Verbo pone el verbo porque en sí es la expresión de una oración. No se puede hablar, no se puede exponer una oración sin verbo. Y a presentar que Cristo era el Verbo de Dios, con Dios y Dios mismo, manifiesta es que sin Cristo Dios no se comunicaba. Al ser el Verbo Jesús, el Hijo de Dios, entonces ahora el sustantivo viene a ser el Padre. Si decimos Dios entregó a su Hijo, entonces vemos que Dios es el sustantivo, entregó, del verbo entregar, el verbo entregar. Pero si decimos Dios a su Hijo, no sabemos qué cosa es a su Hijo. Si no hay verbo, no hay comunicación. Es el eslabón que enlaza del sustantivo, del que quiere hablar, del que se está hablando, lo que quiere expresar y decir. A darnos cuenta gramaticalmente por qué San Juan lo pone el verbo, hay muchas verdades que se desprenden a través de esto. Dios manifestó a través de él al hombre tantas cosas lindas, no solamente en los símbolos del Antiguo Testamento, pero en la persona de Cristo mostró al hombre obediencia. En Cristo mismo, Cristo, que era el Verbo, comunicó al hombre la obediencia. Y en la trayectoria de su ministerio, lo probó. Cuando estaba con el diablo en el desierto, la obediencia fue un factor principal. Cuando estaba en el mundo entero, él sabe a lo que vino, no se extralimitó, obedeció y decía, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo. No soy juez, no he venido para juzgar al mundo, he venido para salvar al mundo. Obediencia, obediencia, obediencia. Así, si analizamos todo lo que el Señor hizo, fue pura obediencia. Y además de la obediencia, mostró dependencia en las Escrituras. Dios quería que Jesucristo, el Verbo, entregarle a través de él al hombre no solamente la obediencia, sino la dependencia en las Sagradas Escrituras. Por eso cuando está allí enfrentado a Satanás, él apela a las Escrituras y le dice: Satanás, escrito está, a tu Dios no tentarás, a él solo servirás. Y continúa en la obediencia
a la palabra de Dios mostrando lo que el Padre quería. Él dijo bien claro, yo no hablo de mí mismo, sino hablo lo que el Padre me da que hable. ¿Qué problema tiene lo solo Jesús, verdad? Que hablan que Jesús solo. No se puede en ninguna manera leer el libro de Juan. No se puede escuchar lo que enseñó Jesucristo y creer que Él es el Padre, porque Él siempre dijo, soy menor que el Padre. Y este verbo, además de expresarnos obediencia, además de expresarnos dependencia en la palabra, además de expresarnos amor, también Dios como verbo probó las obras. Que el amor no solamente se expresa, hay que probarlo. Y Jesucristo no solamente en los milagros que hizo mostró su poder, porque cuando caminó sobre las aguas no era para entretenerse. Dios quería, el sustantivo, quería mostrar a través del verbo, completar la oración y revelarle al hombre lo que Él quería que el hombre aprendiera. Que todo lo que creyésemos lo podemos hacer en el nombre de nuestro Señor. Quiso mostrarle al hombre la potestad que entrega Dios a todo aquel que en Él cree. En este caso, Jesucristo, que con toda potestad Él reclama y dice, toda potestad me es dada. Aquí también analizamos que si alguien se la dio, Él no dijo la potestad es mía, me es dada si el que se la dio es mayor que Él. Esa expresión, esa sujeción de Jesucristo al Padre es un mensaje tremendo que nos revela Dios a nosotros en la persona de Cristo, en el verbo. Él habló, yo soy el Redentor, he venido a salvarlo, pero para sellarlo tenía que sufrir los clavos de la cruz. Tenía que derramar su sangre, aguantar y soportar aquella chusma criticándole, pagar el precio de nuestra redención, morir y resucitar. Entonces pudo decirle a su discípulo, toda potestad me es dada. Pero, amados hermanos, una vez que la expresión de ese verbo es revelada al hombre en toda su dimensión, como hemos explicado, y mucho más que pudiéramos explicar, ahora la iglesia se constituye el verbo de Cristo. Así como Cristo es el verbo de Dios, la iglesia se constituye el verbo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no hace nada por sí, sino a través de los redimidos por su sangre. La iglesia predica, la iglesia gana las almas, la iglesia sana enfermos, la iglesia obra milagros, la iglesia muestra en sus obras a Cristo Jesús. Y si no se puede ver a Jesucristo en nuestras vidas, no somos verbos de Él. Y Él quiere que la iglesia sea verbo. Y lo sella, lo compara, lo encadena y lo progresa al manifestarse en el verbo de Dios. Pero ahora dice, como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Gloria sea al Señor. Y créame, amados hermanos, que no hay ejército que mande a sus soldados sin prepararlos al campo de batalla. ¿O sí? No, no, 1000 veces no, claro que no. Prepara al obrero, al soldado, lo entrena y lo arma. Le prepara sus medios de comunicación, su rescate en caso de peligro, todo, después que todo está preparado, lo envía. De igual manera nos arma con el bautismo del Espíritu Santo, que muchos ni buscan ese bautizo glorioso que da poder, que da gloria, que da autoridad, que cambia la vida de un creyente cuando es bautizado por el Espíritu Santo. Cristo dota con poder. Por eso es que le dice a la iglesia, váyanse al aposento alto y no se muevan hasta que venga sobre vosotros poder. El Espíritu Santo que había sido prometido. El Señor nos arma, nos da autoridad. ¿Cómo no? Cuando le hablamos a un demonio en el nombre de Jesús, el demonio tiene que huir. Cuando oramos por los enfermos se sanan. Algunos no se sanan, hay que ver por qué. Pero los enfermos se sanan en el nombre de Jesús. Y obra milagros también en ese nombre, ¿no es cierto? ¿Por qué?
La iglesia es el verbo de Cristo. Por lo tanto, cuando analizamos eso, hermanos, y muchos ejemplos más que pudiéramos citar, nos damos cuenta la realidad, la necesidad, la urgencia de que haya en cada vida una relación directa con el Espíritu Santo de Dios. Esto no es asunto de conceptos. Esto no es asunto de ideas, de pensamientos o interpretación. El que no tiene el poder del Espíritu Santo en su vida está perdido, aunque use el nombre de Cristo. No es verbo de Cristo. Así como si Cristo hubiese venido, nos hubiese hablado de filosofía, pero no hubiese mostrado su poder, hubiese sido una filosofía hueca más. Pero Él probó lo que decía, y la iglesia prueba lo que dice. Por eso es que Él sella aún más y dice: estas señales seguirán a los que crean en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Por qué? Él sabe el poder que nos daba, la autoridad que nos daba. Pero cuando leemos las condiciones que Él pone, nos damos cuenta que dice: si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Vamos a reflexionar por un minuto, permaneciendo en Cristo. La palabra nos enseña que el Espíritu Santo nos sella, vela por nosotros, intercede por nosotros, nos guía a toda verdad. Ese Espíritu Santo que está en nosotros, para nosotros permanecer en Cristo, tenemos que mantener esa relación. Él es la sábila, el Espíritu Santo es la sábila que toma de Cristo, nos lo revela, nos lo hace saber. El Espíritu Santo es el aliento, es el hálito de vida. El Espíritu Santo es el poder. Es la inspiración que nos alienta, que nos envía, etcétera, etcétera, etcétera. Si esa relación se interrumpe por cualquier cosa, pecado, desobediencia, rebeldía, indiferencia, etcétera, no estamos permaneciendo en Cristo. No importa que usted se sepa la Biblia de tapa a tapa, como dicen los de Argentina. No importa que usted tenga la experiencia que hay. Cada vez que viene uno reclamándome señoría. Porque, hermano, yo llevo 40 años de salva. ¿A mí qué me interesa eso? Como si lleva 700. Está el Espíritu Santo hoy en tu corazón, en tu vida. No la experiencia en la mente de lo que la palabra de Dios dice. Está el Espíritu Santo hoy en tu vida. Y si hoy no está en tu vida, ese presente anula el pasado. Dios es un Dios de presente. Eso de ayer maravilla fui y hoy sombra de mí no soy, eso no va con Dios. Dios es un Dios de vivos, no de muertos, dice su palabra. Dios es un Dios que hoy en el presente de Dios, y lo vemos nosotros, yo he explicado esto muchas veces y quiero ampliarlo un poquito. El Señor reveló a Juan, óigame, 1900 años atrás, le revela a Juan lo que va a ocurrir, que estamos esperando todavía en el cielo. Y eso nos enseña categóricamente que en el presente de Dios ya la iglesia está entrando, ya usted está entrando delante de su presencia si de verdad está salvo. Ya en el presente de Dios el diablo es derrotado, en el presente de Dios la iglesia subió, en el presente de Dios el diablo lo lanzaron al abismo, lo quitaron de allá del reino donde nos está acusando día y noche. Ya vino Cristo, ya reinó por 1000 años, ya ocurrió el juicio del trono blanco, ya fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre, y ya se nos dio un cielo nuevo y una tierra nueva. En el concepto de Dios, Dios es un Dios de presente, y en el presente de Dios ya todo eso está hecho. Gloria a Dios, y nadie lo va a cambiar. De igual manera, nosotros, cuando leemos las páginas de la Biblia, el apóstol Pablo habla en sentido pasado, en tiempo pasado, al decirnos que Dios juntamente con Cristo nos resucitó.
Y no nos hemos muerto todavía, pero ya Pablo lo da por sentado. Inspirado bajo la unción del Espíritu Santo, Pablo revela y manifiesta que ya eso ocurrió. Por eso lo pone en tiempo anterior. Como lo pone en tiempo anterior. Dice la palabra de Dios, si usted lee Apocalipsis, dice claramente, y aquellos cuyos nombres no se hallaron en el libro de la vida, fueron lanzados en el lago que arde con fuego y azufre. No dice serán lanzados, fueron ya en el presente de Dios. Cuando la iglesia entiende ese principio, cuando la iglesia acepta esa realidad de lo que es la relación con Dios, lo que es ser el verbo de Cristo, nos damos cuenta que esa sábila, repito, ese hábito de vida, esa unción del Espíritu Santo tiene que estar en nosotros cada día de nuestra vida. Minuto a minuto, hora a hora, día a día, semana a semana, mes a mes, año a año. Y cuando tú reclames que ayer yo resucitaba muertos, que ayer yo oraba 70 horas diarias, que ayer yo comía plomo y escupía balas, que ayer yo iba a las vigilias, que ayer yo le hablaba a las almas. Hey, mi socio, usted no puede comerse la comida de ayer, ¿o sí? Ya eso pasó ya. Eso es ridículo delante de Dios. No, porque tengo crédito. Tienes crédito si hoy está bien. Pero Dios es un Dios de hoy. Todo el mundo come nueva comida y sale a trabajar para ganar nuevo dinero, para suplir sus necesidades. De igual manera tenemos que levantarnos todos los días por la mañana a buscar nueva unción del Espíritu Santo, nueva conexión, nueva dirección del Espíritu Santo. Cuando yo me levanto por la mañana, a veces más antes, a veces más después, yo voy para allá abajo, a veces donde puedo en mi casa, y me meto a orar. Y créanme, hermanos, cuando estoy orando vienen nuevas ideas, nuevas cosas, nueva proyección, diferentes cosas puestas por el Espíritu Santo. Yo no debo salir de mi casa, jamás, sin saber lo que el Espíritu Santo quiere que yo haga ese día. No tiene que anunciarlo, no tiene que hablar al vecino, no tiene que estar. Usted tiene que saber dentro en tu corazón qué te dijo el Espíritu Santo. ¿Qué quieres que hagas ese día? Es el mismo trabajo, es la misma rutina, pero sientes la nueva inspiración. Hoy voy a amar a Casimiro y le voy a hablar de Cristo. Hoy tengo que dar 20 horas de ofrenda en la iglesia, o 20,000, o 50, o 100, o lo que sea. Estoy poniendo ejemplos. No, tengo que arreglar estas cosas acá, no tengo que leer la Biblia, que hace ya un mes que no la leo. Hoy, lo que el Espíritu Santo te mande a hacer. Dependencia en el Espíritu. Eso es permanecer en Cristo. Si permanecieres en mí y mis palabras en vuestros corazones. Leemos la Biblia y eso está en la cabeza, en el intelecto. Pero para que la palabra de Cristo permanezca, tiene que sembrarse en el corazón. Y para dejarla pasar al corazón, amados míos, usted tiene que establecer un principio en su vida. Esto es así, por eso es que hay que leerla. Y dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella hay vida, escudriñarla. Y aquí hay vida de Dios, mi hermano. Esto es un tesoro lindo, hermoso. Alimenta tu alma, tu intelecto, tu voluntad, todo. Tu conciencia se deleita cuando se lee la palabra y se analiza, se escudriña. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu, de acuerdo al tema que estás leyendo, te permite, te revela, extractar las verdades que hay en esa palabra. Y cuando tu intelecto, tu conciencia y tu voluntad armonizan en creer esto es así, se establece un principio en tu vida. Eso es lo que tú crees. Y eso es lo que quiere decir la palabra, mi palabra permanece en vosotros. Que todo lo que Jesucristo nos mandó a hacer, lo hagamos porque lo creemos por principio. Bueno, yo no lo quisiera hacer. Óigame bien. Esto es muy importante que me ponga atención ahora. Yo no lo quisiera hacer, pero la palabra dice y tengo que obedecer. Eso no es permanecer las palabras en vosotros. Eso es hacer algo a regañadientes. Permanecer mi palabra en vosotros es lo que antes dije, que por principio esto es así. Y así como cuando tú estableces un principio hay que matarte por ello, de igual manera que lo establezcas en tu corazón. Esto es así, esta es la ley de mi vida.
Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, no voy a cambiar mi concepto. Esto es así. Eso es la palabra permaneciendo en el corazón. Entonces, en ese estado, pedid todo lo que quisieran, porque ustedes son verbo mío. Gloria a Dios, aleluya, dice el Señor Jesús. Ustedes son mis verbos, así como era el verbo del Padre. Y salimos y en el nombre de Jesús, óigame, comienzan a ocurrir milagros por todas partes. Te sientes inspirado como Cristo se sintió inspirado, que no agarró temor a nada. Tampoco tú agarrarás temor a nada. Así como Cristo no amó al mundo, tampoco tú amarás este mundo, sino amarás las cosas del cielo. Un apetito, como una intriga que viene a tu mente, a tu conciencia, buscando las cosas de arriba, porque te entretienen. ¡Ay, qué interesante está esta novela! La quiero leer hasta el fin. Bueno, esta no es novela, pero esta es la vida, pero qué interesante está esta palabra. Y el Espíritu mismo te guía que busques más. ¡Aleluya! Entonces sí permanece la palabra de Dios en vuestros corazones. Entonces sí tú verás milagros ocurrir a través de tu vida. Amén, amén. Pero estamos en rebeldía, enseñamos hasta costumbre, hasta de vestirse, costumbre de cabello, costumbre de vestir, ni eso pueden, mucho menos. Eso no es permanecer la palabra, eso es estar luchando al pastor. El que está instruyendo es luchando para que no se le vaya al mundo. De ahí dista mucho a que usted tenga las palabras de Cristo en su corazón. Cada uno es responsable de luchar, de acercar su vida a Cristo, hasta que sientas esa hambre, hasta que establezcas ese principio delante de ti, dentro de tu corazón, de que esta palabra santa, esto es comida a tu alma. Sin esto no puedes vivir. Sin orar no puedes salir. Sin sentir la dirección del Espíritu Santo no puedes actuar. Entonces sus palabras puedes decir, están en mi corazón. Y ahí sí viene la gloria de Dios. Yo quisiera que cada uno, o deseo pedirles a todos ustedes, que cada uno en sus propias palabras, amados hermanos, ore al Señor. Y le entregues todo lo que te impide ser feliz. Si usted no ha aceptado a Cristo, ahora ahí mismo en esa oración, Señor, perdóname, ahí donde estás, dale tu corazón a Cristo. Cristo es una realidad, la religión es una filosofía en la cabeza. Esto es realidad establecida por el Espíritu Santo en el corazón del hombre y la mujer. Salvación del alma que se anilla en lo más profundo. Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet. www.conciliouccb.org.